Bueno, hoy es 17 de octubre del 2022 y estamos en el seminario de las principales conceptualizaciones de Bion de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la carrera, digamos, de formación, de analistas en formación, y vamos a empezar por, como hacemos siempre, por leer el acta que generosamente preparó Karin Gabriel. No sé si ya la tienen todos preparada para poder seguirla. Y ahora está entrando Valeria Sack. Hola Valeria, ya empezamos con el acta y ya estamos grabando. O sea que bienvenida, así que Karin, te escuchamos. Muy bien. Acta número 9 del 3 del 10 de 2022, Seminario APA, algunas conceptualizaciones de Bion. Comenzamos el seminario hablando de las crianzas actuales. Yo aporto un comentario relativo a un caso de una mamá primeriza cuyo bebé nace antes de tiempo y duerme habitualmente hasta los 8 meses sobre su pecho. La madre agotada decide hacer una consulta online con una profesional que sugiere se la deje llorar en su cuna durante una semana con la puerta cerrada y a oscuras de noche. Los padres ambos aceptan la indicación, necesitando por las noches usar tapones de oídos y auriculares, ya que la angustia los devora. Luego de una semana, el bebé, aprende a dormirse solo sin despertar durante la noche. Cabe aclarar que la madre, hija de una psicoanalista dedicada a infancia, se vuelve a embarazar a los 6 meses del bebé. Hilda nos comenta que podemos ver aquí cómo se podrían implementar los conceptos de reverie, ensoñación materna, función alfa, función PSD, en un equilibrio entre amor, odio y conocimiento, en las dimensiones del sentido, el mito y de la pasión. Son los ejes con los que nos estamos moviendo y vamos a fundamentar. Madres, bebés, yo tuve un fallido. Mi fallido ya alude a algo que faltó. De manera compensatoria, las parejas jóvenes hacen lo siguiente: dejar mucho tiempo a los bebés en la cama, colecho, amamantarlos hasta los 3 años, en un modo de compensar al estilo boceto y sentirse como unos héroes, ya que les cuesta la simbiosis normal y la separación normal, como nos diría Winnicott, el pasaje de la ilusión inicial de ser el creador del pecho a una desilusión paulatina. Esto se llama trabajo. El bebé es un hecho biológico y psicológico complejo que necesita ser atendido acompañado por sus padres, el entorno y el grupo. Esto explica lo que sucedió durante la pandemia, donde las madres que ya desde el embarazo se conectan con su propio ser bebé, se sintieron muy solas, sin madres, amigas, vecinas, que las pudieran secundar en esta etapa tan delicada que es el puerperio y el embarazo. Esto nos decía Raquel Soifer, la importancia de poder regresionar y además ser un adulto, ni que hablar si además la madre ya tiene otro hijo o varios. Si esta plasticidad está afectada por alguna patología que todo el mundo tiene, se perturba mucho el proceso. Por lo tanto, tenerla todo el día sobre el pecho, como suele suceder en algunas culturas, la boliviana, donde portan a los bebés bien sobre el cuerpo durante 2 años, respondiendo así a una creencia y a una cultura, no nos suena tan extraño. Es así, el amor al bebé, el odio por el cansancio y el conocimiento que se adquiere a través de la regresión normal, pudiendo luego volver a una normalidad. ¿Cómo es? ¿O todo o nada? A Ida le suena una crueldad terrible, con mucha falta de conexión mamá-bebé. Beatriz acota que falla la reverie, que hace que las madres se inclinen a los que hace que la madre se inclinen a los mandatos, dejarlo llorar, colecho, etc. Situaciones que aluden a la falta de verdadera conexión con el bebé, generando la idea de una crianza basada en una nueva teoría de moda o un libro. Hilda, Anda un poquito más despacio, apenas un poquito más despacio, sí. Hilda agrega que Bion aludiría. Perdón, están queriendo entrar al grupo y no Ah, están a ver. pudiendo. Beatriz y Javier, perdón que interrumpí, pero me apareció el Está bien, cartelito. está bien.
Vos sabés que no me aparecen. Qué macana. No, no me aparecen. A Beatriz Beatriz y Javier. le pasé los códigos yo recién, pero parece que no. Pueden reenviar el link. Es Ahí está. es el mismo de El mismo. siempre. Yo se lo mandé a el link. Beatriz. A Beatriz se lo mandé recién. Y Pero a no puede Javier, entrar igual. ¿vos le podés mandar, Karin, a Javier? ¿O Ya le está en el mando grupo. yo? Lo puse ya en el grupo. Ahí lo mandó Karina, sí, tal cual. Nila, ese que mandaste es el del video. Te digo porque yo entré primero por ese. Claro, claro. Será por ahí. Ahora está. Ahí está Javier. Perdón. Y sí, entró Javier, pero falta ahora entrar Beatriz. Hay que mandarle vos le mandaste, por Yo le las mandé dudas. el ID y la clave se la mandé yo, así. Ajá. Lo puse en el grupo. Eh, Fíjate, está en el grupo bio. a ver. Bueno, a ver, yo se la reenvié de vuelta, no sé si ya la tiene, no la veo, sí, qué macana. Hola, buen día. Con ese que mandaron último entró directo. El link. Perfecto. Bueno, bueno, vamos a esperar un poquito. En todo caso, mantenete vos, Ricardo, a ver Yo miro a ver si qué puedo pasa hablar con de él. Beatriz. Bueno, entonces retomamos. Y retomo, sí. Mm, Situaciones que aluden, vuelvo a leer, todo. a la falta de verdadera conexión con el bebé, generando la idea de una crianza basada en una nueva teoría de moda o un libro. Hilda agrega que Bion aludiría a la necesidad de una profunda conexión con la propia infancia y lo inconsciente. A veces esto es tan perturbador que hace recurrir a un protocolo, donde es más sencillo consultar con personas que dan tips que consultar con un profesional que intente ayudar a una mejor conexión y desde allí tomar la sabiduría. Desde lo inconsciente, cada uno podrá encontrar su forma de ser madre con ese bebé, predominando la reverencia siempre. Sería importante poder darles tiempo, alrededor de 3 años, para que madres y padres puedan dedicarse a criar a su bebé, cosa que ciertas sociedades de avanzada hacen hoy en día. Tiempo, entorno y sociedad tienen una fuerza que nosotros como profesionales de la salud debemos poder tener muy en cuenta. Agrega Vale que sin saber lo ideal para cada uno, la dificultad está en conectar, de allí el protocolo. Hilda dice, es una curita, no va a lo profundo. Ricardo acota, lo que estamos viendo es que parece surgir una exigencia de que para que el vínculo persista, una de las personas debe estar inexistente. El ejemplo sería, para que el bebé se sienta bien, la madre tiene que ser inexistente, lo que termina provocando furia, por lo que por la furia ahora la inexistente o el inexistente es el bebé y nos ponemos auriculares para no escucharlo. Cuando llora, dejándolo muy solo. Estamos generando vínculos particulares. Si uno está viva, el otro muerto. Lo difícil es sostener vínculos donde las dos personas puedan estar vivas. Y la cota, esto es lo importante, porque nosotros necesitamos una simbiosis normal que habilita la separación, el pasaje de la ilusión a la desilusión paulatina. Sucede que en la simbiosis patológica hay uno que se traga al otro, por lo tanto estamos en la situación de un vínculo que Bion denominaría parasitario y alienante. Sí. Se lee el acta del 26 del 9 basada en apuntes.
Se aclara la diferencia entre memoria flash, la que surge, por ejemplo, cuando vemos un cuadro, y la descriptiva, que contiene toda la información que, por ejemplo, tenemos sobre la vida de un paciente, que parte de una secuencia, una narrativa. Nosotros trabajamos tratando de abrir la mente a la intuición para que surja esa memoria flash, y si hay una revería en el vínculo con el paciente, vamos avanzando. Los blancos que a veces surgen tienen que ver con interferencias en el vínculo. Se menciona a un bioniano italiano, Alessandro Bruni. Acá había una parte que no se escuchaba muy bien, se cortaba lo de vale. Se menciona a un bioniano italiano, Alessandro Bruni, quien plantea una teoría entre lo fusional sofocante y lo proyectado. Con referencia al término de supuesto básico que Hilda aclara, dependencia, ataque, fuga y apareamiento, que pueden alternar dentro de una misma sesión, a predominancia de uno, los demás se encuentran en estado latente. Estos serían a predominio psicótico, menos el grupo de trabajo, que sería a predominio neurótico, modelo en el cual se inspiró Pichon-Rivière. Esquema conceptual referencial operativo, el grupo de trabajo, donde hay rivalidad y hostilidad, pero también cooperación a modo de superación. Hilda aclara que habría problemas con el pensamiento y no con el aparato para pensar, y que son conceptos basados en las ideas de Bion. Cuando está alterado el aparato para pensar, estamos en un predominio psicótico, mientras que si hay dificultades con los pensamientos por el dolor, es a predominio neurótico, lo que tenemos todos en algún momento. En situaciones de crisis personales o sociales, hay una reminiscencia del propio inconsciente, estados muy primitivos a los que nunca se puede llegar y nos dan el tono, color de lo que sucede. Entonces, en lugar de conectarse con eso muy doloroso, así como también sucede en los problemas de aprendizaje, basados en una experiencia emocional que pudo haber sido muy carenciada o perturbadora, se prefiere no aprender, la inteligencia contra sí misma, que siempre remite a las interacciones precoces. Así surge la verdad del vínculo y podemos extenderlo a las dificultades de conexión con el bebé, que siempre están relacionadas con la conexión con la propia infancia. La propia historia que se esconde, que está tan escindida que es imposible llegar hasta ahí. Este tema refiere a la teoría del pensamiento y en nosotros resuena como la relación entre psicoanálisis y educación. Aclara Beatriz que con respecto a los supuestos básicos, Bion comienza a trabajarlo a partir de los grupos. Algo que él destaca es que tienen que ver con lo más primitivo, lo que puede dar un pie para hablar sobre los trastornos psicosomáticos. Claro. Luego Meltzer desarrolla el grupo interno basándose en Bion, quien trabajaba con grupos y al analizarse con Klein, lo aplicó a la vida mental interna. Se sigue con la lectura del artículo. Como sustituto de pensar, surge en casos de extrema frustración la omnisciencia. Esta semana pensé en eso. Y no hay una actividad psíquica, es increíble, pero como muchas veces, esto es una cosa personal mía, los conceptos que trabajamos en el seminario después surgen a través de la semana, no solo en los casos de los pacientes, sino también en lo cotidiano. Esa es la idea, ¿no? La actualidad Sí. del pensamiento, Exacto. no irnos a un Bion, ¿no? Que por ahí si ustedes leen algunos casos de Bion ahora, les van a resultar hasta incluso contradictorios, porque los tiempos pasan, ¿no? Y cambian, pero el pensamiento, sus conceptualizaciones tienen mucha actualidad y nos podemos dar el lujo de aplicar esos pensamientos a el momento que estamos viviendo, ¿no? Y no necesariamente repetir, digamos, exactamente lo que él decía o analizar, bueno, por ahí si tuviéramos suerte, pero en realidad no sería apropiado analizar
como él analizaba ahora, porque aparte no tenemos 5 sesiones por semana para trabajar. Tenemos que arreglarnos con todo esto, tenerlo en la cabeza y aplicarlo de la mejor manera posible. Bueno, perdón. Sigo. Como sustituto de pensar surge en casos de extrema frustración la omnisciencia y no hay una actividad psíquica que discrimine entre lo verdadero y lo falso. Son conceptos fuertes, omnipotencia y omnisciencia, que a veces se ven en personas que hablan y saben mucho sin presentar afecto en su relato. O sea, la omnipotencia está al servicio de la proyección permanente, incluso en ciertos casos de proyección en autistas, que son grandes matemáticos. Surge en mí, no ni, sino en mí, el recuerdo de la película Gambito de Dama. ¿Se acuerdan que la Sí, analizamos el año pasado, que entraría acá? Que tienen anulada la posibilidad afectiva de escuchar al otro. Mandarse la parte para tapar el agujero sería otra opción. Él aquí habla de los problemas del aparato para pensar o de los pensamientos. Otra cosa que se me ocurre ahora leyendo esto es esa gente que solo puede hablar de dinero, de cuántos millones tiene, de cuánto tiene el otro. Todo es dinero porque no hay ninguna posibilidad de conectarse con lo afectivo. Bueno, cuando el aparato no funciona, se obstaculiza la producción de pensamientos y del aparato para pensar. Y si el aparato no está tan afectado, pueden surgir defensas como la omnipotencia y la omnisciencia. El que sabe todo y todo está condenado, o sea, omnisciencia como el sustituto de un aprendizaje a través de la experiencia. Yo agrego quizás que el omnipotente no llega a registrar el dolor psíquico. Hilda opina que Bion hace una distinción entre el dolor padecido pero no sentido. Agrega Beatriz el tema de la moral. Si está bien vista determinada cosa, no importa si tiene que ver con la verdad o no. El moralismo, alejado de la verdad que tanto defiende Bion. Allí entrarían los pensamientos religiosos extremos, lo políticamente correcto, los mandatos, las sugestiones, las convenciones. En el artículo surge un concepto que tiene que ver con la falta de introyección de un objeto voluntariamente comprensivo y las dificultades con las matemáticas, la introyección de la mirada de la madre o del pecho. Dentro del crecimiento mental y de la evolución puede haber un estancamiento cuando no se puede tolerar un dolor o como defensa cuando, con un montón de fórmulas o saberes descarnados, se ametralla a los que se tiene enfrente. La posibilidad de aprendizaje parte de la introyección de los primeros objetos. Si esta fue muy satisfactoria, se puede seguir avanzando. Satisfactoria, no muy. Satisfactoria, se puede seguir avanzando. Si fue muy perturbado, no se aprende nada. Y si fue mazo, estuvieron en conjunción y se las puede usar como proyectiles, no para la evolución de un verdadero crecimiento mental. Puede ser en un paciente, por ejemplo, que habla y habla, asocia pero no para. Es una ametralladora proyectiva y anula la dualidad, ya que está usado como proyectil. Lacan tenía una frase, la basura del yo. Saquemos todo esto y veamos qué sucede. Otro término que él usaba era palabra vacía. Hilda cuenta un caso de un colega experto en adicciones que recibe un paciente con 5 guardaespaldas, lleno de títulos de Oxford, Harvard, etc., y que no para de relatar todo lo que tiene. Alto funcionario de un país en crisis, el analista dice, saquemos todo esto, ¿qué te pasa? Implicando un gran compromiso afectivo y generando que el consultante se derrumbe en el escritorio llorando a lágrima tendida y contando que era un adicto a las drogas, estando cada vez más cerca de tener una sobredosis. Finalmente lo deriva con Masud Khan, que para que se atienda en Londres, y le dice, entre príncipes se van a entender, a usted no le cuesta nada porque es millonario. Bueno, ¿qué le puedo cobrar? Le cobro lo que cuesta un par de zapatos porque necesito un par nuevo. Acá vemos
omnipotencia, omnisciencia, el despliegue, pero en el fondo, un bebé aterrado que cubriera sus agujeros con las drogas. Aquí surgió efecto la implicancia afectiva del terapeuta y el hecho de que no se dejó intimidar con todos los títulos ni los guardaespaldas. Silvia agrega, ¿y qué sucede cuando es al revés? Leyendo un artículo de Janine Puget sobre violencia en el vínculo analítico, cuando el que tira los títulos es el analista, con risas en mayúscula, ya no hay salvación, ya que en el medio abunda y pone al paciente, incluso nosotros mismos, en una posición particular. ¿De sometimiento? Pienso yo. Nila, se me ocurre que habría que poner al analista en el lugar del paciente. ¿Dónde podríamos ver esto? ¿En el didáctico? Yo agrego, la problemática con el reanálisis. ¿Quién la revé? ¿Cómo se modifican? No, perdón. Con el reanálisis se ve mucho entre nosotros. Nila, esas violencias del campo del analista, ¿quién las revé? ¿Cómo se modifican? Silvia agrega que es una temática que frecuentemente no se nota, pero sí en nuestro campo cuando buscamos supervisiones o profesionales para analizarnos. La omnipotencia del analista. Hilda agrega que Soifer decía que era muy dañino cuando el analista perturba la percepción del paciente, ya que nuestro trabajo es ampliar cada vez más la percepción de uno mismo y de los otros. Negar evidencias a un paciente es perturbador. Cuenta un ejemplo de hace muchos años cuando en un seminario una colega especialista en niños contó un caso de un pacientito que le pregunta, ¿tu color de pelo es verdadero? La analista en cuestión, con muchos títulos, no contesta, y luego niega una situación terriblemente obvia, de un color rojo intenso. O sea, negó la percepción, como sería obvio si un paciente menciona el embarazo de su terapeuta. Deberíamos poder utilizar el material para profundizar la investigación asociativa. Karin F. agrega que recuerda cómo Freud, en el Yo y el Ello, menciona que los analistas debemos ser cuidadosos y no ponernos en el lugar de ser salvadores de alma, no creérnosla. Silvia, yo curé las heridas, Dios las sanó, frase de Freud. Ricardo sostiene que cuando el analista necesita refugiarse en el tener de sus títulos, de su recorrido y su trayectoria, es porque de alguna manera se siente amenazado en su ser. Esto que yo planteo, dice Ricardo, como la amenaza de inexistencia. Si el paciente genera en el vínculo con el analista la sensación de que acá existo yo solo y usted no, si el analista no registra que el paciente lo está invitando a que él desaparezca, en vez de mencionárselo de una manera retalativa, le dice, yo soy mengano, hice este curso, esto, otro. Bueno, no con este tono, esperemos, ¿no? Responde desde la furia de quien se está sintiendo inducido a desaparecer. Hilda, hay una relación de poder, agarrarse del tener, según Silvia, que se ve más cuando, por ejemplo, Green habla del narcisismo intelectual, no solo tirar títulos, que hace que desestimemos la percepción del paciente. Esto queda claro en el ejemplo de un terapeuta que no se inhibe ante el poder que despliega al otro y que genera con su humildad y sencillez una confesión. Aquí además surge algo relativo al miedo, que el analista trabaja con la función alfa, cuando le sugiere atenderse en un país más seguro, sin guardaespaldas, en el consultorio. Agrega Beatriz que además esta entrevista fue totalmente continente y pudo abordar la angustia debajo de la omnipotencia, dando pautas que tenían que ver con el principio de realidad como la seguridad, las vivencias cotidianas, un origen común, el ser príncipe. Winnicott lo describe en un libro que escribe con Masood Khan con respecto a una paciente anoréxica muy grave internada en un lugar especial. Esto se cortó el video, faltaban 10 minutos y yo le tuve que preguntar a Hilda porque no recordaba el caso. Esto lo contó Hilda. Le pide a Masood Khan que se haga cargo de la paciente porque ambos gustaban de los caballos, Masood Khan y la paciente, y sugiere que el domingo tome el té con la paciente.
se pone de manifiesto la humildad de Winnicott, la capacidad de entender que no puede todo y que hay terapeutas que pueden funcionar mejor con un paciente, o sea, la importancia de tener conexión con el entorno, la sociedad en la que se vive o de la que se participa y el sentido común. Entre príncipes se entiende. Muy buena. Bueno, como siempre, las actas que preparan son una maravilla. Muy bien. Realmente Ahora que la muchísimo. releo, me gustó mucho, es como haber estado otra vez en el seminario. Sí, es eso lo que transmitiste, ¿no? Porque a veces nos preocupamos nosotros de la cosa obsesiva, de cómo vamos por el artículo y todo, y ustedes No, hacen con la participación una creación realmente personal, ¿no? Es decir, yo solamente voy a puntuar y después escuchamos, cuando hablas de gambito de dama, es esto muy relacionado a lo que Bion llama arrogancia, ¿no? Yo siempre digo que la arrogancia se erige en el lugar de la carencia, y ella había logrado mucho, es cierto, pero la realidad es que al final aparece drogándose, que tiene que drogarse para todo lo que hace, que es algo que incluso hasta pasa desapercibido, ¿no? Con la esa escena en el fascinación. colegio que les daban, en el internado, Claro, que les y al antes. final de su vida eso aparece, ¿no? Que estamos tan fascinados por todo lo que ella pudo sublimar, pero aparece esa parte, ¿no? Después sí, es cierto, Bion siempre está hablando de que los dolores se padecen, pero para sentirlos hay que pasar a través de otro, de la función alfa de otro, ¿no? Que pueda ponerle palabras, ¿no? Es un poco lo que les mandé hoy, que dice Pechetti sobre los niños, que son inmigrantes, ¿no? Y que nosotros le tenemos que dar las palabras, ¿no? Para poder ir entendiendo lo que les pasa. Hilda, Bueno, fíjate si puede entrar Beatriz, si tenés a Beatriz ahí. ella me pidió y yo la acepté, Ah, pero ahora no Estoy la acá, tengo. ¿no me ven? No. Estoy Ah, acá. Sí, estás sí, te ahí, vemos, estás ahí. un poco nublada. Acá estoy. sí, Bueno, ahora te vemos un poco bueno. nublada, es cierto. Hilda, Sí. ¿puedo agregar algo? Sí, claro. Es como una, no sé si es una infidencia, pero quiero contar algo que me pasó ayer, que quizás les dé la pauta de cómo funciona también el seminario. Que es que, bueno, ayer fue el Día de la Madre, una reunión familiar ampliada, qué sé yo, y yo tuve una mamá realmente muy particular, que tuvo muchos traumatismos infantiles porque emigró de Alemania de muy chiquitita, ¿no? Entonces, no tengo los mejores recuerdos de todo, pero en fin, estoy analizada. Y resulta que en la casa en la que estábamos festejando, la dueña de casa, por esos avatares de la vida, pone en un tocadisco antiguo, Winkofon, dos discos, un Winco, pero en una cajita muy linda, una antigüedad divino, dos discos que yo escuchaba de chiquita, que mi mamá ponía de casualidad. Uno era la misa criolla, que yo me sé de A a Z, y otro eran las baladas de Joan Baez, que fue una cantante inglesa de la época de los 70, revolucionaria. Bueno, ¿y cómo Yo tengo los vinilos, en los vinilos lo puso, por eso en los son de vinilos. mi época, sí. Exacto, los de esa época. Y a mí me impactó muchísimo cómo a través de la música llegaron los recuerdos del Día de la Madre. Fue un azar, porque podría haber puesto cualquier cosa esta Cualquier chica. cosa. Pero puso eso. Sí, Y todo sí. esto yo lo relaciono con Bion, con el Gracias. seminario, con eso. Que estos seminarios, más allá de todo lo que estamos estudiando, yo creo que siempre nos remueven algo de la propia historia. Sí, aparte es interesante, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? Conectarnos con nuestra vulnerabilidad, conectarnos con, yo no sé, ¿no? Como El arte, la música. claro, hacer ese espacio para que, sí, Joan Baez, cuando le canta al hijo que está en Vietnam, es tremendo, yo me tengo que estar preparada para escucharla.
es muy, Si muy no la fuerte. escucharon nunca, búsquenla en Spotify, que está, que es Claro, una sí. maravilla. Y Ya deben todavía escuchar. vive y Después sigue escriban cantando. en el chat cómo ¿Cómo se Sí, escribe? como es. sí, Joan Baez, Mientras ustedes hablaban, a sublime. mí se me ocurría la cuestión generacional, ¿no? Cómo los coetáneos compartimos ciertas cosas, porque ustedes, o sea, Hilda enseguida dijiste, ay, sí, y yo ni sé quién es, y mis hijos escuchan una música que yo no tengo ni idea. Entonces, cómo el tiempo también va generando esas cosas, o por ejemplo, no sé, en mi generación, lo que son de mi generación, la película Top Gun, o sea, cuando fui a ver la segunda y escuché las primeras notas de la canción, digamos, y hablábamos con los que estábamos ahí y a todos nos pasaba lo mismo, ¿no? Como ciertas cosas que ocurrieron en cierto periodo de la vida y que nos atravesaron a todos, nos producen los mismos sentimientos. Sí, es muy, muy lindo lo que dicen, porque en realidad la idea es que con la aceptación de esta vulnerabilidad y de que todo no podemos, y entre príncipes se entienden, esa humildad, ¿verdad? Esa humildad que incluso este colega, amigo mío, le dice, yo no puedo atender con 5 guardaespaldas en la sala de espera, yo no sirvo así, le dijo, ¿no? Entonces reconoce que no puede, ¿no? Lo que no se puede, los límites, la legalidad de los límites que tiene cada uno, ¿no? Y a partir de ahí trabajar con lo que sí podemos, ¿no? Se llama castración. Sí, se llama, en algunas teorías ya el pasaje por la castración, en este caso, y me pareció muy interesante, incluso yo no sé si les conté la anécdota con Francis Tastin, cuando yo supervisaba con ella autismo, que yo le dije, ¿por qué no ponía a los padres, por qué no los cuestionaba el vínculo con los padres, ¿no? Y ella me dijo que Melanie Klein, a Margaret Mahler y a ella, las chicas, no las dejaba, ¿no? Y entonces después me dijo, y hay otra razón. Me dice, los libros que ella escribió sobre autismo infantil, autismo y psicosis infantil, la ayudaron mucho los padres de pacientes, y la mayoría que ella tenía eran de la nobleza. Entonces no podía, ella me lo dijo así en privado, ella ya falleció hace muchos años, y tuve un contacto con ella, seguí por carta mucho tiempo. Me dijo que ella no podía ponerlo, no podía como denunciarlo, porque acá hay otra temática, estamos hablando de Europa, estamos hablando de príncipes y de nobleza, que para nosotros es algo totalmente desconocido, como dice Karina, que era desconocido Joan Baez para su generación. Para nosotros también son problemáticas de la realeza, de la nobleza, que, por ejemplo, en Londres, el primer año del bebé, digamos, cuando el bebé, o los primeros años, tenía algún problema, una fractura, tenían que ponerle eso para la cadera, tenía una bronquitis fuerte, tenía lo que sea, se lo mandaba a un hospital de bebés. Y entonces, digamos, la clase muy alta, ¿no? Y después del hospital de bebé, ella me decía, venían todos con o autismo secundario encapsulado o retracción autista severa. Es que en esa época no se quedaban las mamás con los bebés No, acompañados. Los Por separaban. por eso Lady Di tuvo tanto problema cuando quiso estar con sus hijos, porque no lo entendían. No entendían que ella quería estar con sus bebés. Y de hecho muchos no la dejaron, ¿no? O sea que empezamos a ver las diferencias, ¿no? Las diferencias que tienen que ver con el entorno, con el medio ambiente, que nosotros por ahí ni nos imaginábamos, ¿no? Entonces Francis Tastin me dice, mira, nosotras no nos dejaban, vos hacelo. Porque yo le dije, yo trabajo con las madres, los padres, con y Arnaldo Raskowski, bueno, incluía a todo el mundo. Me dice, hacelo, pero nosotras no podíamos, me dijo, ¿no? Es decir, muy interesante, que yo después me quedé pensando, bueno, la verdad que me apareció la música, ahora me voy a poner el vinilo, pero aquí los escuchamos.
sobre el acta que él... No, a ver, a mí al principio del acta me quedé pensando en una paciente que vi hoy a la mañana, ¿no? Digo, en esto de la cuestión de dejar llorar a los chicos, ¿no? Digo, me empezó, ¿no? Como a resonar. Es una paciente que viene hoy y me cuenta del Día de la Madre de ayer. Como con cierta desilusión de sus hijos en la preparación, ¿no? de su homenaje. Y a ella le pasa más esto con una de sus hijas que con los otros. Y empezando, digamos, como a desilvanar, a ver qué había pasado, ella empieza como a decir como que no siente como la amorosidad de los hijos hacia ella. Y empieza a decir que la tienen más esta cuestión amorosa con el padre, y ella que se esfuerza tanto por estar siempre presente cuando los hijos la necesitan, y la llaman y ella está, y los reclamos de los hijos y ella está. Desde un lugar como de mucho esfuerzo por cumplir bien su rol de madre, y no recibe como cierta amorosidad. Y después ella se da cuenta que ella no tiene esta amorosidad para con los hijos, ¿no? Y ahí empieza como a pensarse desde, bueno, su vínculo, bueno, yo hago una intervención, digamos, con su propia madre, ¿no? Que no fue una madre amorosa. Bueno, y se empieza a conectar con su propia infancia de mucha soledad, ¿no? Es la última hija de padres grandes, ¿no? Y una madre realmente que todavía vive y es muy poco amorosa. Entonces, bueno, empezaba a aparecer esto en el reclamo a los hijos, pero tenía que primero como conectarse ella con lo que ella no podía poner, ¿no? Claro. Como que hace un Porque esfuerzo por es lo conectar, que digamos. hablábamos, ¿Cómo? es lo que hablábamos de por qué me siento inexistente. Me siento inexistente porque mi mamá, cuando yo fui chica, me trató como inexistente, y yo, tomando el modelo de mi mamá, identificándome con el agresor, traté a mis hijos como inexistentes. Y entonces ahora digo, uy, me tratan a mí como inexistente. ¿Por qué será que me tratan como inexistente? Y en realidad es una cadena transgeneracional de inexistencia. Una paciente me dijo, ¿cómo se corta esto? Digo, acá, trataremos de hacerlo en la sesión, trataremos esa cadena, ¿no? Pero qué importante que lo que contás, Karin, porque esa es la idea, poner en crisis, ¿no? Lo que hablamos acá, ponerlo en todo en la parrilla, como digo yo, ¿no? Y experimentarlo, ¿no? Es decir, esto que vos estás trayendo. La actualidad que tiene, que te hace pensar en eso, ¿no? Que de alguna forma sería el famoso artículo que siempre les nombro de Freud, de 1892, el tratamiento psíquico del alma, que había lo llama un padre diciendo que la madre no podía amamantar, ¿no? Y entonces él va a la casa, y Freud va a la casa 3 veces por día a ver a la puérpera, que no podía amamantar, y empieza a aplicar la asociación libre en las primeras veces que empieza, porque él había ido a hipnotizarla, y ahí se da cuenta de que hablando y contando la relación de ella con su propia madre, a ella le empieza a salir leche, ¿no? Entonces ahí Freud fue un mes totalmente anticonvencional el tratamiento, iba 3 veces por día, la vio a la madre y el bebé, binomio, vio a la madre, el bebé y el padre, grupo familiar, vio a la madre y el padre, pareja, o sea que inauguró todas las cosas que desarrollamos después, ¿no? O sea que, y lo importante que es a través de esa asociación libre producir ese cambio, ¿no? Porque lo más difícil es ese regresionar hacia atrás. Es muy difícil. Y el tema es cuando en el vínculo entre la terapeuta y la señora esta, ella tiene la primera posibilidad de experienciar esto de que las dos existan. Vos le tenés que señalar esto todo el tiempo. Usted existe y yo también.
Las dos podemos existir y respetar nuestra existencia mutua. Porque ella, en el primer lugar que va a experimentar esto, es con vos ahí en la terapia. Recién cuando lo experimente con vos, que ella puede existir y vos también, va a poder ella llevar eso afuera y va a cambiar el vínculo con sus hijos. Exactamente. Porque si no, seguramente ella en el propio tratamiento tiene momentos donde trae esto de si yo existo, vos no existís, y si vos existís, yo no existo. Sí, en realidad sí, porque ella creo que veladamente trae como un reclamo, trayéndome algunas cuestiones que la terapeuta del marido le propone al marido y que yo no le propongo. No digo, creo como que esto se juega, ¿no? Como, bueno, todo el tiempo, digamos, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo, tal cual. A mí me pasó con una paciente que era una obsesiva grave, ya rondando border, ¿verdad? Que había quedado viuda y no tenía relación con hijos grandes, ¿no? Entonces, pero era la época que uno trabajaba a las 3 o 4 sesiones por semana, ¿no? Entonces hicimos una experiencia de que ella reviva en la sesión el embarazo con cada hijo, ¿no? Y que que escribiera como una carta para cada hijo. No sabíamos si se la iba a dar o no, eso era una decisión de ella. Pero en principio que reviviera el embarazo con cada hijo conmigo, ¿no? Y íbamos trabajando todo lo que le había pasado, por una paciente muy dura, con un estilo masculino, digamos, ¿no? No había de dónde agarrarse, que me perdonen ahora con todas las problemáticas de género, pero no había de dónde agarrarse una función materna, ¿no? Entonces empezó a trabajar la función materna de alguna manera conmigo, donde yo le iba acompañando en el embarazo de cada hijo, y de hecho hizo una carta para cada uno, y de hecho después de muchas idas y vueltas sintió que se las quería dar, y realmente se produjo un impacto muy grande, pudo rescatar el vínculo, porque con uno había tenido justo un problema ella con su propia madre, tenía un padre terrible, con otro le había tenido un problema X, y con cada uno habíamos visto qué le había pasado a ella, ¿no? Que no se había podido vincular por su propia historia. Hizo muy buena evolución en ese sentido y se pudo conectar con cada uno de los hijos, ¿no? O sea que, pero necesitó eso que a veces dice Freud, que en algunos casos uno tiene como cierta actividad de conducir, ¿no? De conducir al paciente, no para ponerse como modelo, sino de conducirlo a terrenos que de solo no puede atravesar, ¿no? ¿Cómo fue el embarazo de fulano? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo se sentía? ¿Cómo lo recuerda? ¿No? Es volver a embarazarse. Lo digo como una sugerencia, ¿no? Porque es interesante. Sí, Karin, te escuchamos. ¿Y ella se acordaba? ¿Ella Sí, recordaba sí, qué le sí, había sí, sí. pasado en cada embarazo? Bueno, yo empujaba un poquito, ¿viste? Pero como yo sabía la historia, ahí tenía entre la memoria descriptiva de todo lo que sabía y la memoria flash, lo que me aparecía, más o menos íbamos armando qué le había producido cada hijo y las diferencias, ¿no? Sí, por eso, digamos, es puro trabajo de la función alfa, ¿no? Tanto del analista como de la madre en la función maternante. Y la función alfa se gasta también, ¿no? Se cansa también. Hay que reponerla, ¿no? Como decía Bion, hay que reponerla con el arte, con buenos momentos, con el amor, con buenos vínculos, con la amistad. Hay que volver a cargar, ¿no? Nutrirse de todo lo alfa que uno gasta, la función. Tengo la función alfa gastada, a veces decimos a la noche o el fin de semana, ¿no? Se me gastó el alfa.
Sí. Alguien levantó la mano, no sé quién era, que quería decir algo. Valeria, sí. Tengo un montón de pensamientos, estoy en una turbulencia, Muy bien, muy bien, muy bien. pero voy a tratar de ordenarme porque si no voy a ser desprolija. Por un lado, Podés. Por un lado, estoy pensando en todas las cuestiones y problemáticas que hay con la ley, en lo social o desde cómo nos transmite digamos, la política, el modelo como, digamos, que un mal modelo a seguir, donde no se ve ley, produce una sociedad como muy desorganizada y violenta. Entonces esto lo relaciono también con la carencia. Es como si no hay, si no hay límites, los argentinos cada uno hace lo que quiere y hay beneficios para unos y indultos para otros, o, bueno, no quiero meterme en política, pero yo noto que la sociedad está muy, muy violenta. Lo noto en los padres de los chicos, lo noto en los chicos, en mi mundo circundante, ¿no? Y eso por un lado. Y también se me ocurrió otra cosa, cómo incide en uno la violencia del otro o la carencia del otro, porque la arrogancia, todo lo que a uno puede molestarle en el vínculo del otro, uno en vez de reaccionar violentamente, tiene que tener esa función también en el día a día de uno mismo, en lo cotidiano, para comprender que, bueno, esa persona es arrogante porque tiene carencias, esa persona es violenta porque fueron violentos con él o ausentes con él, con esa persona. Nada, pensé en eso. Bueno, en realidad es complejo lo que traes. Estamos en un mundo, por ejemplo, cuando uno, digamos, intercambia con los pacientes que hay en Europa, están todos muy preocupados por la guerra. Y nosotros acá le estamos dando la espalda a esa preocupación, pues están todos muy, muy preocupados por la guerra y por el cambio climático, temáticas o sea que estamos realmente ante el duelo por un mundo desaparecido, perdón porque es el título de mi trabajo en el libro, pero lo que vos traes es muy cierto. Sin irnos más lejos, nosotros en el grupo Bion, que tenemos los segundos y cuartos viernes, que en general nunca decimos, pero están invitados los que quieran participar, ya tienen todos los elementos, digamos, nos parece, para manejarse. Hablamos justamente del asesinato de ese chico en manos de dos compañeros del colegio, que lo eligieron. Eran tres, para asesinarlo, clavarle cuchillos calientes, quemarlo vivo. Fue una cosa terrorífica, ¿no? Y en una de las entrevistas que se hicieron, una persona dice, él murió buscando a su madre, porque era un chiquito que había sido abandonado por la madre en el tren y desconocido por el padre, y había sido criado por familiares que se ofrecían para eso. Y dice, murió buscando a la madre. Ahora, ¿ustedes piensan mayor actualidad del pensamiento de Bion que esa frase? ¿No? Es terrible, y aparte la arrogancia, la omnipotencia de aprovecharse de la vulnerabilidad del otro para poner todo el terror, todo esto que vos decís, la injusticia, el miedo a la muerte, que en la adolescencia empieza a tallar todos estos pensamientos, colocarlo en una víctima propiciatoria, ¿no? Es decir, y nosotros por acá batallando, ¿no? Que sería un poco el ejemplo de salvando las distancias,
de Freud batallando con psicología de las masas y análisis del yo, y al mismo tiempo Hitler creando el partido nazi, o sea, buscando víctimas propiciatorias para el hambre de venganza de toda una sociedad, porque en la Primera Guerra Mundial se redefinieron las fronteras, hubo muchísimos muertos, hacía que había sed de venganza, hambre, ante todo, era el huevo de la serpiente, ¿no? Y Freud con su esperanza, trabajando, tallando en psicología de las masas y análisis del yo, etcétera, ¿no? O sea que, no, es interesante el ejemplo que trajiste, porque el otro día en el grupo estábamos muy impactados por la muerte de este chico adolescente y la crueldad desplegada a su máxima potencia, ¿no? Ayer fui a ver la película Más respeto que soy tu madre, y un poco no se ve, no igual ya la había actuado Gasalla, sí. pero está muy, muy interesante el guión, o la novela, es una novela, porque se ve la inflación de los 90, entre la época de Alfonsín y Cavallo, era, sí. Sí. Pero yo la vi tan actual, la película, porque se ve se ve un grupo de adolescentes muy crueles, se ve un grupo de madres muy crueles, se ve, es muy interesante cómo sobrevivir a la crueldad del momento. A la falta de legalidad sería, ¿no? Sí, Porque el sí. respeto a la madre en general viene de la función paterna. Y la Sí, falta sí. de la Se las función de la ley. recomiendo. De la ley. Se las recomiendo. Sí, es muy Bueno. interesante porque aparece también otro tema que son los legados. Es interesante que alguien pueda romper algo del legado para poner su propia firma. Aparece también algo de eso. Pero bueno, lo impactante, para volver al tema, es cómo lo social y la falta de ley, de la desorganización, producen tanta violencia en adultos y en niños. Por supuesto. Por eso hablé de psicología de las masas y análisis del yo, porque Freud no hace diferenciación ahí, ¿no? En esa interrelación. Pero bueno, bienvenidos los comentarios. ¿Alguien quiere decir algo? Porque bueno, yo acabo de ver la película No dejes de mirarme, me imagino que muchos ya la vieron. Ahí se puede ver todo, digamos, ¿no? Todo esto que estamos trabajando, realmente es impresionante, hay que prepararse porque dura 3 horas. Y yo siempre la postergaba porque duraba mucho y no sabía cuándo verla, pero No dejes de mirarme, realmente es una joya. La película, aparece el vínculo familiar, el vínculo de las funciones parentales, aparece la perversidad, la psicopatía, la falta de legalidad, bueno, aparece todo junto, así. Pero también está vinculada al arte, es muy interesante, y al tema de la posibilidad de crear, ¿no? Que tiene que ver con la posibilidad de sublimar, ¿no? Así que se las recomiendo. Lo que nosotros teníamos, digamos, la idea era un poco de que no teníamos, por supuesto, pendiente muchas cosas que de alguna manera la fuimos viendo en acto, ¿no? Porque por todo lo que hablamos de la correlación, la comunicación y la publicación, ¿no? Como termina una teoría del pensamiento, Bion, ¿no? Y cuando
yo no sé si es justamente en ese artículo que él habla de que con un paciente, él se encuentra con que el paciente le dice: no tolero conectarme con el terror de los recuerdos, ¿no? Es decir, el terror de los recuerdos, que significaba recuperar la capacidad de pensar. Pero nos habíamos metido con la posibilidad, digamos, de un artículo que ustedes me dijeron, que yo lo mandé al principio, diferencias entre aspectos psicóticos y no psicóticos de la personalidad, y ataque al vínculo, que son todas temáticas que las fuimos viendo en todo lo que fuimos desarrollando. Pero me gustaría si alguien, digamos, quisiera hablar de eso como medio pensando para después meternos en otras temáticas, ¿no? Es decir, porque ¿cómo se llama? La diferenciación del predominio psicótico al predominio neurótico es muy importante. Quizás en su momento algo hablamos, ¿no? Porque dijimos que la represión es para el neurótico lo que es la proyección para el psicótico, ¿no? Es decir, lo que predomina en la psicosis es la proyección tipo ametralladora, ¿no? Que, digamos, agujerea al otro para alojarse allí, ¿no? Y que esto lo vemos en los ataques extremos, como los que estuvimos hablando, a nivel de pasaje al acto, ¿no? Y en la neurosis, bueno, vemos que lo que el psicótico proyecta, el neurótico reprime, porque logró a través de la función alfa armar lo que Bion llama una barrera de contacto, ¿no? O sea, que no es que está todo el inconsciente así como en la psicosis, ¿no? Como una especie de tsunami que atraviesa, sino que hay como una especie, yo diría un dique, ¿no? Una especie de dique, pero que el dique tiene abertura abajo, si no revienta, ¿no? Pasa el agua y la va redireccionando. Cada tanto el dique se raja, ¿no? Y hay que arreglarlo. ¿Qué sucede cuando viene una especie de tsunami del otro lado, o situaciones de crisis y de muchísima angustia? Se raja un poco y hay que repararlo. Pero algo pasa, ¿no? Entonces hay una barrera de contacto donde va pasando lo que se puede, que sería lo que constituiría la neurosis. Ahora, en lo que hace a lo que es constitutivo de la psicosis es la evacuación. En vez de ir modificando la angustia así de a poco, bueno, veamos esto de a poco, a ver, veamos un punto, después el otro, ¿no? Una ventana por vez, a veces uno dice, ¿no? Para ir haciendo ese dique, esa barrera de contacto que no tapona, pero que tampoco deja pasar todo, ¿no? Y en vez en la psicosis es pantalla proyectiva, permanentemente pantalla proyectiva, todo afuera, todo evacuativo, todo evitar la angustia, ¿no? Es decir, Antonino Ferro a veces decía que toda la teoría de Bion se resumía en modificar la angustia, que a veces se hace muy difícil y hay que compartimentarla, como lo que traía Valeria, como lo que trajo Karin, que nos trajo algo muy valioso, algo de su historia personal, ¿no? Es decir, y que de alguna manera se la va tratando de modificar a través de los recuerdos, las asociaciones y la riqueza que tienen esos recuerdos. Aunque, Sí, para digamos, reparar, claro. claro. Y aunque sean dolorosos, ¿no? Es decir, que cada uno aporta y por otro lado la evitación, la evitación de la angustia, colocarla toda afuera o a nivel social en una víctima propiciatoria, ¿verdad? Y en ese sentido nos encontramos en situaciones que a veces son imposibles de analizar, porque
cuando la proyección es una ametralladora, es un poco, a veces se hace imposible, o hay que hacer eso. Bueno, todo esto es, ¿no? Basura del yo, como decía Lacan, digamos, ¿qué pasa? O el otro que le dijo, bueno, todo muy lindo, pero ¿a vos qué te pasa? ¿No? Y le habló a un príncipe como si fuera su amigo, su verdulero de la esquina, y lo bajó, ¿no? Lo bajó de esa actitud arrogante, omnipotente y omnisciente. Pero no siempre se puede, ¿no? A veces se hace muy difícil, depende mucho de cómo se estableció el vínculo, porque ese ametrallamiento se llama ataque al vínculo, ¿no? Entonces, no es casual que hayan surgido todas las temáticas relacionadas al tema de la legalidad, al tema de la gobernabilidad, al tema de la guerra, ¿no? Es decir, mayor ataque al vínculo que la guerra, imposible, ¿no? O sea que, y aparte de una guerra, como dijo Einstein, yo no sé cómo será la tercera guerra mundial, pero sé que la cuarta va a ser con palo, porque va a estar todo desaparecido. ¿Mm? Sí, Ricardo. Sí, a mí me parece también que en muchas de estas sociedades actuales tenemos muchas personas ejerciendo el poder de manera perverso narcisista. Sí. Si vos analizás cómo describe Racamier a los perversos narcisistas, Racamier dice que son manipuladores maléficos y ejercen un magnetismo abusivo. Buscan sometimientos masoquistas y provocan rabia y humillación. Esa es la violencia, ¿no? No les importa la verdad, sino las apariencias, y tienen un profundo aire de inautenticidad. Se consideran infalibles, por ello nunca se excusan, no piden perdón, nunca se equivocan ni tienen remordimiento. Envidian la vitalidad, el pensamiento autónomo y la creatividad ajena. Para el perverso narcisista, el objeto es un utensilio para ser usado. No le reconoce al otro su realidad íntima de persona, sus propios deseos, su narcisismo personal y sus misterios. Y Racamier dice, entre los perversos narcisistas se incluyen a los corruptos, los traidores, los impostores, los estafadores, los mistificadores y los fanáticos. Entonces, cuando uno escucha esto, uno dice, ah, claro, entiendo mucho de lo que pasa todos los días, ¿no? Es terrible. Uno entiende mucho de lo que pasa todos los días. Uh-huh. Y él los considera psicóticos sin psicosis desencadenada a estos perversos narcisistas. Claro, como la psicopatía, que mientras tenga alguien a quien parasitar, no termina de hacer una psicosis, claro. ¿Verdad? Apenas le falta a quien parasitar, ahí cae en el vacío, pero en general encuentran, porque tienen un poder de seducción, como dijo Ricardo, muy fuerte, ¿no? Ay, y bueno, sí. es el corrupto que espera ser admirado por su capacidad de ser corrupto. Donde espera que todos envidien el dinero que tiene fruto de su corrupción. Entonces, es muy complejo a nivel social. Generan desmoralización, descreimiento, rabia o violencia, ¿no? Ahí aparece, ¿vieron? Cuando nosotros decimos, bueno, ensoñación materna,
función alfa, transformadora, ¿no? Del terror sin nombre, que lo va nominando, ¿no? De esa conciencia rudimentaria. Después decimos, seguro que siempre me olvido de alguno, pero bueno, PSD, que es paranoide esquizoide a ciertos momentos de integración, que es la posición depresiva, ¿no? Esa fluctuación, ¿no? Entre la paciencia ante toda esa desintegración y cierta depresión, que se da la posición depresiva, que es cierta integración, ¿no? Que da sentimiento de seguridad. Por eso cuando dice Ricardo, la falta de ley y la desmoralización produce una desesperanza total, ¿no? Porque esos momentos de seguridad que produce la posición depresiva, que es integrativa, ¿no? De los aspectos persecutorios, de los aspectos más evolucionados, etc. Se dan un equilibrio entre el amor, el odio y el conocimiento, pero sobre todo como disposiciones, el conocimiento como disposición a conocer, ¿no? Entonces, en ese sentido, y se dan en la dimensión del sentido, del mito y de la pasión. Lo que dice Ricardo es que esa dimensión de sentido es vaciada de contenido. Claro. Cuando se vacía de contenido al sentido, en el que todos más o menos sentido, mito y pasión. En el mito distingue la creencia. La creencia es, digamos, para un individuo, nosotros creemos en la fuerza transformadora del psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Pero no creemos ciegamente, pero tenemos fe en el instrumento, como dice Bion. Bueno, la creencia es el individuo, lo que el mito es una sociedad. La sociedad occidental tiene sus mitos, digamos, esto es el otro, que de alguna manera dan cierta sensación de seguridad. Ahora, cuando se vacía de sentido, se cae en un vacío. Sí, Nila. No, pensaba en relación a esto que decís, y lo que estaban comentando, que es gravísimo, ese vaciamiento de sentido, la anomia, la falta de una legalidad, pero además no es solamente el vaciado de sentido, sino el llenado con otro sentido. Como decía Ricardo, ser corrupto, qué piola, porque mira este tipo, qué viveza que tiene, que consigue lo que nosotros tontos tenemos que yugar cada día Exacto. para conseguir una décima parte o no sé qué, ¿no? Eso me parece que es gravísimo, porque... Produce incoherencia. ¿Cómo? Produce incoherencias. Sí, en el caso más leve me parece que produce incoherencias, porque me parece que produce toda esa dada vuelta de situaciones en las cuales dos pibes pueden pensar que tienen derecho a hacer con otro esto que contaba Hilda, que me parece terrorífico. Ricardo, dime. Una vez me viene a ver un paciente de unos 30 años, abogado. Él viene, consulta por adicciones, sobre todo adicción al alcohol. Y entonces le digo, vos sos abogado. Y dice, sí, pero no se equivoque. Yo estudié la ley para saber cómo transgredirla. Eso decía mi mamá de los abogados. Estudié la ley para saber cómo transgredirla. Y después el tipo, desde muy chiquito, el papá le había enseñado a robar en el Carrefour, a cambiar los precios de los productos en el Carrefour, y cuando era grande el padre le había enseñado a hacer estafas. Hacía estafas, pero por $300.000, $400.000. Entonces el tipo me decía en las sesiones, pero usted está acá laburando, usted es un nabo, usted está laburando acá por 3 mangos por 50, se pasa todo el día laburando. Yo me mando una estafa de esta con mi papá y ganamos $300.000 en media hora y tenemos $300.000. Entonces, en cualquier momento te invita a participar.
Esperá, en un momento Claro, yo me- la perversión es proselitista, siempre hace publicidad de lo que hace. Eso decía en un, Raskowski. Perdón, quiero en un- preguntar algo. ¿Y la era- contratransferencia que te generaba todo ese material? y era una cosa muy difícil de bancar, ¿viste? Era realmente complicado, muy complicado. Entonces en un momento yo le digo, quiero hablar con tu papá, ¿por qué no venís con tu papá? Así me enseña. Entonces me dice, ¿usted está loco? Nadie sabe que yo vengo acá. Ni mi papá, ni mi novia, ni mi mamá, ni nadie. Ah, está bien. Digo, no, porque me parece que tu papá tiene problemas. Quizá ayudaría eso a tu papá. Bueno, pasan 2, 3, a todo esto yo hacía como un año ya que lo atendía. Y un día me llama por teléfono, jamás me llamaba por teléfono. Me llama por teléfono 10 de la noche. Yo atiendo, digo, ¿qué pasa? Me dice, se mató mi papá, se pegó un tiro en el sanatorio Mater Dei. Ah, le digo, ¿se mató tu papá? ¿Pero y por qué se mató? Por deudas de juego. Y entonces ahí fue un vuelco. Claro. Vuelco. Hay un desequilibrio narcisista, tuvo, ¿no? Claro, ahí fue un vuelco. Porque entonces, ¿pero cómo? ¿No era que era maravilloso todo esto? Entonces, ¿cómo es? Y bueno, fue muy duro, pero este muchacho pudo crecer bastante con esto, porque pudo Pero escúchame, darse cuenta que ese mundo corrupto, que donde él lo había inducido el padre, bueno, había terminado con el suicidio del padre. Y yo le había dicho, yo quiero ver a tu papá, ¿no? Entonces, es muy difícil la contratransferencia con estos pacientes, por esto de lo corrupto. No, pero si está buenísimo esto, usted acá se la pasa laburando como un nabo, yo en media hora me gano 10 veces más de lo que gana usted. Pero Sí, Ricardo, otra cosa. ahí está. Karin y Había Karina, las dos quieren hablar, sí. Había algo del orden de la negación. Parece que todo el primer año del tratamiento, hasta que el padre muere, él bascula en toda esta situación de lo que te cuenta Pero nunca orgulloso, deja, pero con un nivel nunca de deja de venir, negación. pero nunca ¿Cómo? deja de venir, nunca Bueno, deja eso de es venir, Bueno, nunca deja de venir, y yo seguía diciéndole las cosas que yo pensaba, ¿eh? Yo le decía, mirá, no me parece que esto no me parece que es así, yo decía mi opinión siempre. Yo pensaba, te escuchaba, Ricardo, y pensaba que lo que queda ahí también es que él era un alcohólico. Digo, para soportar todo esto, digo, es como esa estafa, todo eso más perverso. Bueno, era tan engañoso como él tenía que alcoholizarse para creérsela. Obviamente, ¿no? obviamente. Y Karina Bres, habías levantado la mano, Karina. Sí, yo en un principio me preguntaba si era analizable ese paciente. Y con respecto a lo anterior de los narcisistas, se me apareció esto del manejo de las redes de los políticos, ¿no? En donde algunos ni saben cómo se manejan. O sea, ni aparecen ellos en persona virtual, digamos, por las redes, ¿no? Contratan a gente que les manejan las redes, que contestan por ellos, Pero además, que hacen tienen campaña. que decir dicen lo que las encuestas les dicen que la gente quiere escuchar. Y entonces es... Claro, todo eso es como que estamos en el terreno de que Bion a la psicopatía, la perversión, se llamaba psicosis, no hace una delimitación. Pero nosotros, los actores posteriores, por supuesto que la hicieron, ¿no? O sea que es importante porque Bion sostenía, ¡ay, qué lástima! Bueno, es cierto que estamos sobre el final. Viendo lo que dijo Vale, ¿no? Es decir, Bion también decía que el individuo humano es un animal político que no se puede realizar fuera de un grupo, decía, que no puede satisfacer sus impulsos emocionales sin expresar el componente social, que ya que él decía que el grupo es al individuo lo que el pecho es al bebé, ¿no? O sea que ahí habla
todo un conflicto entre el narcisismo y el socialismo, pero no en el sentido de partido político el socialismo, ¿no? Sino de salir del narcisismo para ir a la comunicación que tiene que ver con la identificación proyectiva normal, o sea, la que tenemos ahora, la que necesitamos todos los días, con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros hijos, ¿no? Y a eso le llama socialismo, ¿no? El poder hacer un puente, un vínculo, porque él sostiene que la verdad es la verdad del vínculo. O sea que no es casual que estemos hablando de todas estas cosas. Y si yo mal no recuerdo, Ricardo, este es el paciente que se sentaba con la silla al revés y te quería poner Sí, los pies sobre el escritorio. La primera sesión que llega, yo no lo conocía. Entra, se presenta, se sienta, y yo tengo 2 sillas. Entonces se sienta en una silla, da vuelta a la otra silla y apoya las 2 patas en la otra silla. Y me dice, está todo bien, ¿no? La Campeón. magia. Sí, claro. Le Un campeón. Sí, está todo bien. Habló Javier. Le tocó. No, pensaba, sí, yo he atendido un par de estos personajes. El efecto de pesadez, ¿no? Alguien preguntaba de la contratransferencia. Justo hoy tengo que ver a una. Lo pesado que es en la contratransferencia sostener los 50 minutos de terapia. Esta paciente que veo hoy, al final de la sesión, me banco todos sus aspectos sádicos, ¿no? Pues esto, el ataque al vínculo, que es una caracteropatía narcisista, tipo la que contás vos, Ricardo, de las perversiones narcisistas. Y al final de la sesión me dice, bueno, me sirvió hablar, me dice, ¿no? Ahí, cuando me dice eso y me paga, ahí yo digo, bueno, esto tiene sentido, ¿no? Pero a veces son 50 minutos que si la pucha, ¿no? Estos personajes que andan dando vuelta por el mundo. Y después tenemos que son líderes de estados, ¿no? Que se autoproclaman estados democráticos y son autocracias, y después otros líderes de otros estados también autocráticos que los validan y que les mandan flores por Twitter, por Facebook, por redes sociales, y como que se arma una comunidad global mundial de líderes autocráticos, y después tenemos gente que los valida también, los defiende, incluso acá en Argentina dice que Putin es buen gobernante, que es un buen líder. Y yo a veces escucho y no lo puedo creer, el nivel de necedad, no sé, de ceguera. La ceguera fanatismo. Una cosa increíble. Pasó en la época de Hitler lo mismo, la gente no entendía nada y lo dejan crecer a Hitler, inteligencia británica, y lo dejan crecer porque era el recurso que tenían contra el comunismo. O sea, era fascismo contra comunismo, entonces a los británicos y a los yanquis se les escapa la tortuga, porque creció de una manera que generó una guerra global. Pero bueno, esto para hablar de geopolítica, creo que necesitamos un par de horas más. Sí, claro, por supuesto, pero hay algo que también que tiene que ver con lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, que cuando fracasa en un grupo la posibilidad de que emerja un hecho seleccionado, ¿no? Ahora estamos hablando de un hecho seleccionado, todo este tema de las perversiones y de las autocracias, ¿no? Cuando esto fracasa, o un punto de vista del sentido común, que Bion habla mucho de sentido común y todos nos decimos qué es esto, ¿no? Una verdad en el vínculo, se produce, cuando esto fracasa, se produce un estado que se llama un estado mental de debilidad en el paciente, ¿no? O en todos nosotros, es decir, porque él dice que la inanición de verdad es análoga a la inanición alimentaria. Esto no está ahora, Karin, que me pide la página y todo, porque esto está en una entrevista que le hicieron en la Tavistock. La tengo que buscar. La inanición de verdad es igual a la inanición alimentaria, ¿no? Y él, por supuesto, habla de la verdad del vínculo y le da mucha importancia a la correlación. Entonces, con todas estas cosas se nos arruina la correlación, ¿no? No podemos dar una verdad a los objetos psicoanalíticos. Bueno, por eso él siempre hablaba de atreverse a sentir y a pensar cualquier cosa
y no importa cuán poco científico parezca, ¿no? Pero bueno, vamos terminando, pero la verdad que a veces yo digo, bueno, no fuimos al punto exacto del libro, pero creo que el grupo fue muchísimo más allá con todas las elaboraciones, ¿no? Que hay distintas formas digamos, de recibir a un pensador de este porte complejo, pero que en realidad se lo puede abordar muy sencillamente también. No sé, yo había pensado, sí. Perdón, a mí me parece que nos fuimos a estos temas relacionados a lo social, pero que si volvemos a la cuestión de la función alfa interiorizada en uno, que cuando uno la tiene incorporada, puede constantemente hacer el ejercicio o poder trabajar con este tipo de pacientes narcisistas, sin perder el eje. Es decir, por ahí uno dice, uy, ¿cómo atendés a un psicópata? O a un necio, o alguien que no se está dando cuenta de nada, y que a uno lo pone en un estado que no lo quiere atender. Bueno, eso, no perder de vista como por ahí el eje para poder concentrarse en que el paciente pueda recibir algo de lo que está haciendo mal, de lo que está pensando mal, de lo que está sintiendo mal. O sea, para llevarlo más yo a la tomaría verdad. lo que dijo Ricardo. Ricardo dijo algo muy práctico. ¿Cómo podías atender a un paciente así? Él dijo, bueno, pero venía a las sesiones. O sea, que había, eso que dijo Ricardo es muy importante, viene a las sesiones. Si alguien viene a la sesión, es por algo, por un sufrimiento que padece, pero que no lo puede sentir, pero que hay cierta apuesta en que con el analista lo va a poder sentir. Ojo con el super yo analítico, ¿no? De que si hay deseos y demandas y esto, y el otro, ojo con eso que se transforme en un dogma. Por supuesto que queremos que haya deseo, ahí estaba encubierto, pero si venía a la sesión era para algo, y a lo mejor necesitaba la sesión, y a veces necesitan la sesión para ametrallar todo el tiempo, y luego de un tiempo uno puede darle algún platito de comida, ¿no? Acercarle un platito, como se dice, ¿no? Porque al principio, cualquier introyección, cuando el material tiene predominio de aspectos psicóticos de la personalidad, cualquier interpretación puede ser vivida como que lo estás ametrallando, lo estás matando, que es lo que Bion dice el terror de los recuerdos, ¿no? Que lo iba a ametrallar con el terror de los recuerdos. Entonces hay que tener una especie de reverí muy ampliada, un continente para un contenido que desborda. Uno pone el continente y después irá viendo, ¿no? Irá viendo, al principio recibe un montón de naranjazos, algunos caen adentro del continente, otros revientan, ¿no? Más continente que contenido, dejarle alguna silla para que apoye los pies. Dejarle alguna silla para que apoye los pies, exactamente. Y hay cosas en las cuales uno se planta, y que eso cada uno lo decide. A mí me pasó hace muchísimos años un paciente que vino por su adicción y que me decía que iba a hacer un viaje para traer, digamos, porque mercadería, y con eso iba a pagar 5 años de tratamiento, que es un poco lo que dijo Ricardo, ¿no? Y yo no acepté, porque le digo, para que vos te cures vas a enfermar a un montón de gente. Entonces yo no lo puedo aceptar. Y de hecho no acepté ese tratamiento. No, pero yo te pago 5 años adelantado, tatá, tutú, tití. Y no acepté un pacto siniestro, ¿no? Y me acuerdo que yo era muy joven, recién empezaba, ¿no? Fui muy apoyada por la supervisión.
pero son situaciones en las que uno se planta, ¿no? Como también he tenido pacientes de familias nazis, donde yo les aclaré de entrada, que por ahí las podría, no creo que los pudiese ayudar por mi ascendencia judía, ¿verdad? Entonces a algunos me ha pasado bastante, y me decían, bueno, justamente por eso venimos, ¿no? Y como que había una búsqueda reparatoria en trabajar con el hijo, con la tercera generación, en general con patologías severas, ¿no? O sea que bueno, no dejen de ver, no dejes de mirarme. Dura 3 horas, pero yo no la podía dejar de mirar, así que no sé si le va a pasar lo mismo. Bueno, entonces no, yo les quería proponer, para que hagan una incursión en aprendiendo de la experiencia, este libro cada vez que lo toco se le rompe el papel, porque es un incunable, lo toco y se rompe. Pero bueno, y lo tenemos, ¿no, Ricardo? Lo tenemos en online, así que yo lo busco y se los mando, y sería lindo los 4, esto es todo lindo porque usted imagina que nos gusta a nosotros, pero los 4 o 5 primeros capítulos son muy cortitos, tienen esa ventaja de que son muy cortitos, ¿no? Pero habla de la indigestión emocional en el último, por eso me pareció un concepto interesante, ¿no? De hablar de que hay gente, digamos, gente que tiene indigestión emocional, ¿no? Es decir, que no puede digerir muchas cosas, lo emocional, y se remite a lo concreto, el pensamiento concreto. Bueno, eso lo verán. Bueno, nos estamos viendo la próxima entonces. No sé quién va a ser el acta, porque está brava el acta. Esta es re difícil. Esta es re difícil. No sé, Paula, ¿te animás? Paula, sí, así. Bueno, ojalá que se Ah. haya grabado, porque si no, no puedo hacer nada, porque no tomé notas. No, claro, esperemos que sí, esperemos que me funcione. Bueno, hasta la próxima. Chao, gracias. chao. Adiós. Bueno. Chao. Y tocamos temas de relevancia ahora, así que...